Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy sumamente contento de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, un tema que ha generado un montón de rumores, especulaciones y, sobre todo, muchísima pasión. Vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir, de esa química innegable que vimos en pantalla, y de lo que realmente pasó entre ellos, más allá de los personajes que interpretaron. Vamos a desentrañar el sueño que se hizo realidad, ¿o no? Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, y siempre estamos buscando temas que les interesen y les hagan pasar un buen rato. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. La verdad es que la historia de Can y de Meth es una de esas que te atrapan desde el principio. Desde el momento en que los vimos juntos en Erkenci-Kuş, la conexión fue palpable. Era evidente que había algo especial entre ellos, una chispa que trascendía la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Interpretaban a Sanem y Can, una pareja llena de pasión, de humor, de complicidad y todos, absolutamente todos, nos preguntábamos si esa magia que veíamos era real, si existía fuera del set de grabación. Los rumores, por supuesto, no tardaron en aparecer. Se les veía juntos fuera del trabajo compartiendo momentos especiales, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Las revistas del corazón y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones. ¿Estaban juntos? ¿Era una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O realmente había nacido el amor entre ellos? La verdad es que ni Can ni Meth nunca confirmaron ni negaron rotundamente su relación. Jugaron al despiste alimentando la llama de la especulación y dejando que los fans nos imagináramos la historia que queríamos creer. En algunas entrevistas, se mostraron cómplices y cariñosos el uno con el otro, pero siempre evitando dar una respuesta definitiva. En otras ocasiones, se distanciaron y se mostraron más evasivos, dejando claro que su vida personal era asunto suyo. Y es que hay que entender que trabajar en una serie de éxito como Erkenci-Kuş es un trabajo muy demandante. Las jornadas de grabación son largas y extenuantes, y la presión mediática es enorme. Es muy fácil que la línea entre la vida personal y la profesional se difumine, y que los sentimientos se mezclen y se confundan. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can como Meth son personas muy reservadas y discretas, que no les gusta exponer su vida privada al público. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿hubo algo más que amistad entre Can y Meth? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y llena de matices. Es evidente que entre ellos existió una conexión muy fuerte, una química innegable que se reflejaba en la pantalla. Es muy probable que durante el rodaje de Erkenci-Kuş sintieran algo especial el uno por el otro, una atracción mutua que iba más allá de la simple amistad. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el trabajo de actor es precisamente ese, actuar. Es su trabajo crear personajes creíbles y convincentes, y transmitir emociones que hagan que el público se identifique con ellos. Can y Meth son dos actores muy talentosos y profesionales, y supieron hacer su trabajo a la perfección. Lograron crear una pareja entrañable y memorable, que nos hizo reír, llorar y soñar. Pero una cosa es actuar, y otra muy diferente es vivir una relación real. Es posible que Can y Meth se sintieran atraídos el uno por el otro, pero que por diferentes motivos decidieran no llevar esa atracción más allá de la amistad. Quizás la presión mediática era demasiado fuerte, o quizás tenían diferentes prioridades en ese momento de sus vidas. Quizás simplemente se dieron cuenta de que aunque se llevaban muy bien como compañeros de trabajo, no eran compatibles como pareja. Para entender mejor esta dinámica, es crucial analizar el contexto en el que se desarrolló su relación. Erkenci-Kuş no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La historia de amor entre Sanem y Can resonó con audiencias de todo el mundo, convirtiéndolos en íconos románticos de la noche a la mañana. Esta fama repentina e intensa pudo haber añadido una capa de complejidad a su relación, haciendo que cualquier intento de romance fuera aún más difícil de manejar. Además, ambos actores estaban en diferentes etapas de sus carreras. Can Yaman estaba consolidándose como un galán internacional, mientras que Meth Özdemir ya era una figura establecida en la televisión turca. Sus trayectorias profesionales, aunque convergentes en Erkenci-Kuş, también podían haber ejercido una presión adicional sobre su relación, obligándolos a tomar decisiones difíciles sobre su futuro.
Las fuentes cercanas al set de grabación, aunque anónimas, han contribuido al misterio. Algunos mencionan largas jornadas de trabajo y tensiones creativas que podrían haber dificultado el desarrollo de una relación romántica. Otros sugieren que la química que se veía en pantalla era genuina, pero que las diferencias en sus personalidades y ambiciones finalmente los separaron. Estas versiones contradictorias solo sirven para alimentar la especulación y mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad. Aunque su trabajo los coloque en el ojo público, merecen que se respete su espacio personal y sus decisiones. Forzar una narrativa romántica basada en especulaciones y rumores puede ser perjudicial para su bienestar y para la imagen que proyectan como profesionales. Volviendo a la pregunta inicial, ¿hubo amor real entre Khan y Demet? La respuesta definitiva probablemente se quede con ellos. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación, sea cual sea su naturaleza, dejó una huella imborrable en la cultura popular. Erkenzicus se convirtió en un símbolo de romance y esperanza para millones de personas, y la química entre sus protagonistas sigue siendo recordada y celebrada hasta el día de hoy. Después de Erkenzicus, tanto Khan como Demet siguieron sus propios caminos. Khan se mudó a Italia para continuar su carrera como actor, mientras que Demet siguió trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas de éxito. Ambos han logrado construir una carrera sólida y respetable, y se han convertido en dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Curiosamente, el destino les tenía preparada una sorpresa. Años después de que terminara Erkenzicus, Khan y Demet volvieron a coincidir en un proyecto profesional. Ambos fueron elegidos para protagonizar una campaña publicitaria de una conocida marca de ropa. Este reencuentro generó una gran expectación entre los fans, que volvieron a ilusionarse con la posibilidad de que la chispa entre ellos se reavivara. El contexto de este reencuentro también es significativo. Ambos actores habían madurado y evolucionado tanto personal como profesionalmente. Khan había ganado reconocimiento internacional y se había convertido en un rostro familiar en Europa, mientras que Demet había consolidado su posición como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía. Este crecimiento individual pudo haber influido en la forma en que abordaron su reencuentro, permitiéndoles dejar atrás cualquier tensión o resentimiento del pasado. La campaña publicitaria en sí misma fue un éxito rotundo. Las imágenes de Khan y Demet juntos inundaron las redes sociales y los medios de comunicación, generando un enorme revuelo entre los fans. La química que los había hecho famosos en Erkenzicus seguía presente, aunque ahora en un contexto diferente y más profesional. Sin embargo, la campaña publicitaria fue simplemente eso, una campaña publicitaria. No hubo indicios de que entre Khan y Demet hubiera algo más que una relación profesional. Ambos se mostraron cordiales y respetuosos el uno con el otro, pero sin dejar entrever ningún tipo de intimidad o complicidad especial. Algunos fans, decepcionados por la falta de romance, acusaron a los actores de jugar con sus sentimientos. Otros, más comprensivos, reconocieron que su relación era un asunto privado y que no tenían derecho a exigirles nada. En cualquier caso, la campaña publicitaria sirvió para recordar el impacto que habían tenido juntos en Erkenzicus y para reavivar el debate sobre su relación. Y aquí es donde llegamos a la conclusión de esta historia. La verdad, tras años de especulaciones, es que probablemente nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Khan y Demet. Quizás hubo amor, quizás solo amistad, quizás una mezcla de ambas cosas. Lo que sí sabemos es que entre ellos existió una conexión especial, una química innegable que se reflejó en la pantalla y que nos hizo soñar con un final feliz. Pero la vida real no siempre es como las telenovelas. A veces las cosas no salen como queremos y los sueños no se hacen realidad. Pero eso no significa que debamos dejar de soñar. Porque al fin y al cabo son los sueños los que nos dan esperanza y nos impulsan a seguir adelante. Es importante recordar que la magia que vimos en Erkenzicus fue el resultado de una combinación de talento, profesionalismo y una buena dosis de suerte. Khan y Demet fueron capaces de crear personajes creíbles y entrañables, y su química en pantalla fue innegable. Sin embargo, eso no significa necesariamente que debieran estar juntos en la vida real. Cada persona tiene derecho a elegir su propio camino y a tomar decisiones sobre su vida personal. Forzar una relación basada en las expectativas de los demás es injusto y puede ser perjudicial para todas las partes involucradas.
Es mejor celebrar la magia que compartieron en Erkencicus y respetar sus decisiones individuales. En resumen, exploramos la relación de Khan y Demet, la magia que compartieron en Erkencicus, los rumores que surgieron y la incertidumbre que rodea su historia. Vimos cómo la realidad y la ficción se entrelazaron, creando una fantasía que muchos fans anhelaban. Finalmente aceptamos que aunque el sueño de una relación romántica entre ellos no se materializó, su legado en la pantalla y el impacto que tuvieron en el público sigue siendo innegable. Su historia, aunque envuelta en misterio, sirve como un recordatorio de la fuerza del talento, la magia de la actuación y la importancia de respetar la privacidad de los demás. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de Khan y Demet. Quiero agradecerles a todos por estar ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre tan positivos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Khan y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias interesantes y entretenidas. Hasta la próxima.